Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Bienvenida a esta familia. ¿Cómo vas? Súper bien. Estamos emotivos, estamos contentos. Estamos cool. Estamos cool, estamos... Bueno, hoy vamos a hablar de Yanga. El esclavo más libre de América. Sí. México tiene el privilegio de contar dentro de su territorio con el primer pueblo libre de América. Vamos con el video. Lucy, ¿estás contenta? ¿Estás asustada? Estoy nerviosa. ¿Sí? Corazón me hace... Ay, Lucy. Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Bueno, así que invitamos a todas esas personas que nos siguen, que les gusta nuestro contenido, que vayan y visiten el canal de Yolo Camotes. Sí. Tiene muy buen contenido, hemos tomado varios videos de ese canal. Claro que sí. Y muy buenos, así que, por cierto, se los recomendamos. Vamos hoy con este video. México es considerado un país predominantemente mestizo, ello a partir de la unión entre indígenas y españoles, y con una historia oficial prácticamente inexistente a la esclavitud de los hombres de piel negra provenientes del continente africano. Aún así, México depara historias desconocidas e increíbles para quienes tienen la curiosidad de buscarlas. En el estado mexicano de Veracruz existe una pequeña localidad de alrededor de 18,000 habitantes llamada Yanga, y que anteriormente tuvo otros nombres como San Lorenzo de los Negros y San Lorenzo Cerralbo, adoptando el actual nombre de Yanga en 1932. Fue en esta localidad que se dio una rebelión de esclavos africanos en 1570, encabezada por el líder afromexicano Gaspar Yanga. Ciertamente, Imagínate que nos estamos transportando al año 1570. Hace muchas. Antes de la independencia de México. Sí. Uf. ¿De cuál? no fue la primera. Sí, de cualquier independencia. Y ahí donde podemos contrastar la parte de modelos y pavón. Vamos descubriendo a México. No, bueno, lo otro interesante es que mientras en México existía un Yanga, en Colombia Existía un Benco Viejo. Un Benco Viejo que fue el que hizo San Basilio de Palenque, Sí. que fue también el primer pueblo libre de Sudamérica. También, o sea, hay cosas paralelas, como que estos negros como que se rebelaron y empezaron a trabajar como mancomunadamente. Hay algo aquí, un misterio, vamos a descubrir. En México ni en el continente americano, pero sí logró 4 décadas después el reconocimiento de la corona española para fundar el primer pueblo libre de América. Es por eso que Yolo Camotes tiene el privilegio de traerles el día de hoy Yanga, el esclavo más libre de América. Debido a la gran extensión territorial de México y los múltiples atractivos turísticos en todas las regiones, el poblado de Yanga no suele formar parte de ninguna agencia de viajes, ya que carece de ruinas prehispánicas, arquitectónicas o ni siquiera alguna playa, pues el poblado se encuentra a 520 metros sobre el nivel del mar, entre plantaciones de café y azúcar. Sin embargo, Yanga es un sitio... Da a entender que era una parte alta, como una colina, como la parte más alta, digamos, de México. Da a entender algo así. Era una zona estratégica para mí, porque me imagino que ellos estaban huyendo de lo que eran los soldados españoles. Ellos tenían que estar en un lugar donde ellos pudieran ver si venían de pronto el enemigo, por decirlo entre comillas. Sí. Entonces, pues, tenía que ser una zona estratégica donde ellos pudieran protegerse fácilmente. No es por nada, pero estas cosas así a mí me llenan de alegría. De saber que hubo personas que lucharon, que la dieron toda, que la guerrearon, ¿sí? Por ser lo que hoy es el mundo y hacen parte de esa historia que ayuda a construir, digamos, como América Latina. Pusieron su granito de arena. Pusieron su granito de arena. Importante, pues para empezar, cada 10 de agosto se celebra el festival denominado Carnaval de la Negritud, evento establecido en 1976. 10 de agosto. Sería interesante conocerlo. Chévere, sí. Donde no faltan los elementos típicos de un carnaval, como la verbena, fuegos artificiales, elección de la reina, disfraces, bandas de música, peleas de gallos, corridas de toros, pero el momento cúspide llega tras la misa en honor a San Lorenzo, una cabalgata con carrozas temáticas alusivas al origen africano del pueblo, porque como se puede inferir, la herencia del continente negro no solo es que sea fuerte,
sino que se encuentra en el origen mismo de Yanga. La palabra Yanga deriva de Nyanga, un término usado en una de las lenguas de Guinea, en el continente africano, que significa príncipe. La tradición cuenta que fue un príncipe africano que fue capturado por los esclavistas siendo tan solo un niño, arribando al puerto de la Villa Rica de la Veracruz como parte de un cargamento de esclavos que el virrey de la Nueva España autorizó para adquirir a los portugueses debido a la emergencia de la producción de las plantas azucareras, pues las epidemias habían mermado a la población local dramáticamente, ello aproximadamente en el año de 1537. El joven Gaspar Yanga creció, aprendió a hablar castellano y es a los 20 años de edad cuando decide escapar de la hacienda donde trabajaba, llamada La Providencia. De acuerdo a documentos de la época, a Gaspar Yanga se le describe como una persona alta, musculosa, de carácter noble, pero rebelde. Así, Yanga huyó al monte con otros compañeros. No todos los esclavos que lo intentaban lograban escapar. Como cimarrón. Negro cimarrón. Reverde, cimarrón. O sea, eran negros que no se quedaban quietos y actuaban ante cualquier dificultad que tuvieran. Creo que en Colombia hay algunas mujeres que dicen cimarronas. Marta Rentería, tengo que mencionarla en este video, y ella siempre habla de cimarrona y que ella es esa mujer cimarrona, esa mujer fuerte. La Marta Rentería, un abrazo para ella. Prueba de ello es la ejecución pública de 2 de ellos documentada en 1546. Aún así, la libertad, esa llama que vive en el ser humano, no podía extinguirse, y con el tiempo fueron incrementándose más y más fugitivos hasta formar un numeroso grupo de cimarrones, incluyendo entre ellos indígenas e incluso españoles prófugos de la justicia. Este grupo se asentó en las montañas, en los márgenes de... O sea, mira, fíjate que hasta aquí no solo había un negro rebelde, sino es que había un grupo de oprimidos que eran indígenas y españoles. Indígenas, españoles y afrodescendientes. O sea, Yanga salió, digamos, de los animó. Los animó. O sea, sí. En este caso sí fue el sonsacador. Uh-huh. En otros casos son los mexicanos. Río Blanco y la Sierra de Songolica. Por cierto, cimarrón significa caballo indómito, pero en el Caribe se refiere al esclavo fugitivo, aunque muchos suelen asociar la palabra erróneamente como bandolero. Esa peculiar comunidad siguió creciendo a lo largo de 30 años y ya para el año de 1609 sumaba 500,000 de personas, lo que despertó el interés y temor de las autoridades. Para poder vestir y alimentar a este numeroso grupo no bastaba solamente con los pequeños cultivos que ellos tenían, por lo que comenzaron a asaltar a las haciendas y a los comerciantes que hacían la ruta entre Veracruz y México. La situación empeoró a tal punto que no tardaron en circular rumores de una insurrección general. Era algo así como lo que hacía Robin Hood, que era que le robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Entonces esto me hace recordar mucho esa historia, porque ellos, como no tenían de pronto los recursos, tenían que robar en las haciendas o robar los cargamentos que iban pasando para poder abastecerse ellos. Y supuestamente, un tipo que no voy a mencionar, dice que también hay que hacer algo como esas, que hoy lidera Colombia, supuestamente. Eso dicen. Ah, que era una especie de Robin Hood. Sí, que ya no nos da a nosotros siendo presidente, ya le daba al otro. No hables de presidente, que nadie quiere mencionar que es presidente. De la Nueva España para nombrar rey a un tal Yanga. Entonces, el virrey, tomando cartas en el asunto, envió una expedición a someter a los cimarrones, integrada por un centenar de veteranos soldados españoles y otros 400 auxiliares indígenas. Partió de Puebla al mando de Pedro González de Herrera, enfrentándose a los cimarrones en varios pequeños combates. Los indígenas fueron obligados a ir incluso contra su propio pueblo, porque como nos decía Yolo Camotes, no solo eran personas negras, también eran indígenas y también eran fugitivos españoles. Entonces casi que se fueron contra su propio pueblo por obligación, porque les tocaba, porque ellos mandaban como carnada a ellos, a que se mataran entre ellos mismos. Sí. Les tocaba hacerlo, y es algo triste y fuerte, porque yo sé que tú no vas a querer matar a tu propia raza. No, y más por cosas disparar que no... un alma contra su propia raza o su propio pueblo es muy duro. Sí. ¿Ya? Ninguno de los cuales fue decisivo debido a la dificultad de perseguirlos a través de la selva y el monte, y porque además los cimarrones contaban con bastantes armas de fuego. Para entonces, Yanga era ya un anciano, así que los ex esclavos estaban dirigidos por su mano derecha, un bravo guerrero angoleño llamado Matiza, Francisco de la Matosa,
que supo mantener a raya al ejército español durante bastante tiempo, siendo el lugarteniente de este Ñanga, el hijo de Yanga. Pero las bajas de ambos bandos comenzaron a ser preocupantes, así que Yanga intentó parlamentar. Solicitaba un territorio independiente para los suyos a cambio de cesar sus incursiones, pagar tributos a la corona y colaborar en la defensa del virreinato si eran atacados por piratas. También se comprometía a devolver en lo sucesivo a los esclavos y criminales que se fugaran. La oferta era generosa, oferta que había sido ofrecida tiempo atrás al propio virrey, pero no se había concretado, pues el virrey consideraba que su victoria sería fácil, así los cimarrones habían retomado los asaltos. En cualquier caso, la oferta fue rechazada, pues no se podía admitir a un gobierno al margen del virreinal. Así, nuevamente hablaron las armas, donde los españoles lograron llegar al pequeño poblado establecido por los cimarrones y prenderle fuego. Pero eso no fue suficiente, pues muchos cimarrones consiguieron ocultarse en la selva y amenazar con un contraataque, volviendo a la situación anterior. La situación amenazaba con convertirse en una guerra de guerrillas, por lo que los encomenderos de la zona, con influencia en la corona española, consiguieron del gobierno una cédula real para crear un asentamiento que sirviera de barrera contra los ataques de los esclavos. Así nació la actual ciudad de Córdoba. Viendo el giro que comenzaban a tomar los acontecimientos y el elevado coste humano y material que podía llegar a alcanzar aquella guerra, el virrey finalmente aceptó las condiciones de Yanga, con una cláusula extra: solo la familia de Yanga tendría derecho a gobernar el área independiente. También se añadió que un sacerdote franciscano atendiera las necesidades espirituales de los cimarrones. El acuerdo fue firmado el 10 de agosto de 1609. Por cierto, la base de este acuerdo, que incluía la devolución de los prófugos de la justicia, fue una de las razones por la que el precursor de la independencia de México, Guillén de Lampart, fuera entregado a la corona, pues este se fugaría a esta localidad en el año de 1650. Los antiguos esclavos así lograban su libertad y se establecieron oficialmente en un lugar llamado Las Palmillas. Al crecer la población, se trasladaron a una zona más amplia que pasó a ser conocida como el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros, donde el modo de vida era similar al de cualquier pueblo español. Había un jefe, propiedad privada, ¿Cuántas personas de las que nos siguen aquí viven en ese pueblo? Sería bueno saber. Bueno, si contamos con el privilegio de que nos sigan personas de ahí, ¿no? Pero de San Lorenzo, sí. San Lorenzo, ¿no? Ya Sí, no. San Lorenzo. Bueno, sería bueno, sería bacano que nos contaran. Sí, sería muy chévere. Pero mira que vemos que él luchó hasta lo último porque ellos fueran libres y ellos acogían a todas esas personas que venían escapando y buscando una segunda oportunidad. No lo podían. El no, problema fue que cuando ellos ya hacen el acuerdo que les tocó hacerlo por obligación, pues era salvaguardar su estabilidad o acoger vuelta a otra persona. o a tenerse pues a continuar con la guerra. Sí. Entonces, pues obvio, ellos tuvieron que acogerse. Pero eso recibían. Eso llegaban. Sí, pero me imagino que dependiendo de quién fuera también, yo creo, Sí, ¿no? eso dependía. Y creo que fue una lucha muy dura. legislación, sistema de justicia. De hecho, el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio la reconoció oficialmente en 1630 y le otorgó un acta de fundación. Como don Rodrigo era marqués de Cerralbo, el nombre del pueblo se modificó por el de San Lorenzo de Cerralbo en su honor. Con el paso de los años, prosperó económicamente y ello provocó incidentes con localidades indígenas vecinas, aunque la tendencia fue al mestizaje entre ambas comunidades. San Lorenzo Cerralbo, hoy rebautizado Yanga, para otros esclavos que intentaron seguir sus pasos. La rebelión de Yanga circularía por todos los círculos raciales y sociales de la Nueva España. Esto traería la rebelión continua de esclavos y la creencia de la rebelión nacional de estos. En 1612, para apaciguar a los sublevados, se daría en la historia de México un triste caso que nadie ha deseado explorar a fondo, y es el caso conocido como la Conjuración de los Negros. En esta conjuración serán ahorcados 35 negros, 7 mujeres y 28 hombres. Esto por temor de la corona a perder su territorio, así como los del linaje español a salvaguardar sus vidas. Todas las rebeliones fueron duramente reprimidas y la única que consiguió algo parecido a la de Yanga fue en Colombia, donde un esclavo angoleño fugado llamado Bencos Bió fundó lo que hoy es San Basilio de Palenque, funcionando independientemente de la corona entre 1605 y 1621, año en que fue capturado y ejecutado. Dada la cronología de ese lugar, rivaliza con el mexicano por la denominación. Los de apellido Benco Biojó son muy famosos acá. Yo conocí un grupo reverde que se llamaba Benco Biojó. ¿Sí? Sí.
¿Y rebelde en qué sentido? Eran guerrilleros. ¿Sí? ¿Llamados así? Sí, ¿El Frente Benco Viejo? llamaban Benco Viejo. Ellos siguieron la lucha. Wow. Y dentro de eso había unas personas que ojalá pues viera el video. Y creo que él tuvo en el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos. ¿Sí? Sí. En ese acuerdo de paz, el hombre creo que estuvo ahí. Según fuentes, creo que estuvo ahí. Pero fue esas manes, le fue muy duro. Yo al principio escuché que lo habían matado. Porque al viejo sí lo mataron. El viejo lo mataron. Era un señor bajitico, gordito, que era el jefe del Benco Viejo. Y a él no lo podían coger porque supuestamente esta persona sabía mucho. Sí, sabía muchísimo, como oraciones, cosas así, que se volvía hojarasca, que se volvía perro, se transformaba. Uh-huh. Y supuestamente un día ofrecieron una brigada de salud, y en la brigada de salud él fue, y ahí lo cogieron sin ropa, y ahí lo mataron. Fue lo que escuché, supuestamente. Y ahora, analizándolo ahora, veo que sí lo estaban luchando por algo. Porque había algo por qué luchar. Sí. De primer pueblo libre de América. Las rebeliones y huidas de esclavos negros se dieron desde su llegada misma al continente. Existen innumerables historias sobre los palenques o mocambos creados por los fugitivos durante la colonia en países como Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, Jamaica, Surinam o Brasil, con líderes como el negro Miguel. Cuando veo esa forma de baile, recuerdo cómo eran que los negros practicaban para las guerras. Para la guerra, para que defenderse. danzaban. Ajá, para defenderse de sus opresores. Andresote, Juan Criollo, Sebastián Lemba, Barón, Nanga, Zumba, Macandala o Cutjoe. Varias sublevaciones de negros se dieron en la Nueva España antes y después de la de Yanga, en la región de Córdoba. En 1537, uno de esos intentos fracasó en la Ciudad de México, pero causó alarma entre los españoles. Entre 1560 y 1580, los negros huidos de las minas de Zacatecas se unieron con los indígenas y asolaron las haciendas y caminos de la región. A finales del siglo XVI, los esclavos de las minas de Pachuca escaparon, se escondieron en una cueva inaccesible y salían para robar ganado y otros bienes para sobrevivir. En Veracruz, los esclavos que lograron escapar de las haciendas se asentaron principalmente en las playas para establecer sus comunidades. Nombres de poblaciones como Mocambo, Mandinga y Matosa son de origen africano. La población de Matosa debe su nombre a Francisco de la Matosa, lugarteniente de Gaspar Yanga. El barrio de la Huaca, uno de los primeros asentamientos de gente africana en el puerto de Veracruz, debe su nombre a María Guacará, quien vendía carbón. Pese a la importancia de su rebelión, Yanga no ocupa el lugar que se merece en el panteón de los héroes nacionales. Su figura es casi desconocida en México y los archivos sobre su vida y rebelión esperan el interés de los historiadores. La misma suerte ha corrido al pueblo fundado por Gaspar Yanga y sus 500 seguidores, entre niños, mujeres y adultos. Hoy, Yanga, municipio con casi 20,000 habitantes cercano a Córdoba. Me encantaría conocer este municipio. Sería genial. Dios me dará el privilegio de ir a México, ¿sí? Y ir a conocer este municipio. No solo este municipio, muchas cosas más, pero pues obvio que queremos conocer más esa historia detrás de Yanga. Y yo creo que en Colombia no la sabemos. No. Tampoco la de Benco Viejo, no la sabemos. Muchos no saben, no conocen la historia de Benco Viejo. Sabemos que hay un pueblo llamado San Basilio de Palenque, pero no lo conocemos, no sabemos muy bien su historia, ni cómo fue que se creó, ni nada de eso. Mayoritariamente mestizo y con algunas comunidades rurales negras, es víctima de la migración y la crisis agrícola, sobre todo en productos como la caña de azúcar y el café. Pese a la importancia de su pasado, no se ha sabido generar en esta localidad un proyecto cultural que lo reconozca como símbolo de la negritud y de la libertad en México y América. Yanga tampoco ha sido una de las sedes paralelas del Festival Afrocaribeño que se desarrolla en el puerto de Veracruz año con año, aunque cada 10 de agosto la población del municipio realiza por su cuenta el Carnaval de la Negritud.
5 décadas después de la independencia mexicana, Gaspar Yanga fue nombrado Héroe Nacional de México, gracias al trabajo diligente de Vicente Riva Palacio, el influyente Riva Palacio, nieto del primer presidente negro de México, Vicente Guerrero, aunque en realidad Vicente Guerrero era mulato. Vicente Riva Palacio fue historiador, novelista, militar y alcalde de la Ciudad de México. Al final de la década de 1860, Riva Palacio rescató de los archivos de la Inquisición notas sobre Yanga y las expediciones en su contra. Los publicaría estos expedientes y entre otros más en 5 volúmenes titulados México a través de los siglos, volúmenes que aún existen y hablan de diferentes personajes que buscaron su libertad de la corona española, comenzando por Yanga. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un mural dedicado a los héroes de México, tal vez el único a nivel nacional que reconoce la contribución de la tercera raíz, la africana, en México. El mural, pintado por José Gordillo en 1952, es titulado Canto a los Héroes y podemos observar a Yanga detrás de Sor Juana Inés de la Cruz y Moctezuma. En 1932, junto con el cambio de nombre de San Lorenzo a Yanga, fue además nombrado el primer libertador de las Américas. De Yanga no sabemos a qué edad murió, ni tampoco dónde fueron enterrados sus restos. Esta información se ha perdido en las arenas del tiempo, pero sí nos dejó su legado, el más importante de ellos, que fue la búsqueda de la libertad. La libertad, esa palabra que tanto leemos, escuchamos y repetimos, y creemos saber qué es. Pero en realidad, ¿qué es la libertad? Lo que yo sí creo aquí es que Yanga fue desaparecido por los españoles. ¿Sí? En un acto de que la gente no siguiera sus pasos. Sí, a él Pero lo traicionó los españoles cuando trataban de hacer un acuerdo. Entonces los españoles lo citaron y ahí lo desaparecieron. Por eso no sé, creo que algo así más o menos tengo. Ojalá pues me corrijan. Pero sí, sí, más o menos lo que pudiste leer, ajá, bueno, lo que leímos, sí decía eso, que los españoles lo cogieron y lo desaparecieron. le dieron chumbimba. Pero ¿sabes qué? La libertad representa... Pero ¿sabes qué? Como tú dices, ellos siempre han querido borrar esos rastros de sublevación de estas personas. Porque es que cuando tú escuchas historias como esta, te das ganas a ti de hacer lo mismo. Ajá, para ser libre. Ay, Lucy. Entonces, pues, obvio, si ellos, de pronto, las personas o los esclavos conocían esta parte de la historia, pues iban a querer también irse encima, salir, escaparse y buscar su libertad también. Uh-huh. Y a ellos no les convenían más pueblos libres en América, no les convenían. Porque no pudieron, honestamente no pudieron con ese grupo. No, entonces, por eso les tocó, como dicen por ahí, si no puedes con el enemigo, úneteles. Por eso les tocó unirse a ellos, decir, reconocerlos como el primer pueblo libre de América. Y desaparecer al líder de esa... Sí, para algo más grande que el derecho a actuar como yo elija. También significa asegurar a todos una igualdad de oportunidades para la vida y la búsqueda de la felicidad. Para la mayoría de las personas sensatas, la libertad significa algo más que libre para hacer lo que yo quiera. Tomado literalmente, este concepto produciría la anarquía, pues cada quien trataría de sobrevivir por sí mismo, sin ayuda de nadie. Sería un todos contra todos. Ciertamente, la libertad significa el derecho a hacer lo que uno desee, a pensar, creer, hablar, adorar o no adorar, moverse, reunirse y actuar generalmente como cada quien elija. Pero esta libertad solo puede existir cuando se comienza a limitar la misma en otra persona. Pero existe una libertad aún más grande, una libertad por la que Yanga luchó, y no solo fue libertad de hacer, sino de el poder ser. Yanga luchó por la libertad de poder expresarse libremente con quien él deseara, de poder adorar a su Dios a su manera. Él luchó por ser libre de la necesidad, es decir, del poder tener lo necesario para subsistir, una tierra que le diera lo necesario para él y para su familia. Él luchó por ser libre del miedo, de poder vivir en paz, de no ser agredido ya más por ninguna fuerza militar o cualquier otro hombre en su propia tierra. Él buscó compartir esa misma libertad con quienes le siguieron, no solo liberándose de las cadenas físicas que los ataban, sino de vivir de una forma que respetara y engrandeciera la libertad de los que le rodeaban. Los principios de esa auténtica libertad por los que luchó Yanga no fueron la visión de un mundo lejano y distante. Esos principios, donde el hombre viva por el hombre, ayudándose unos a otros a ser más grandes de lo que aparentemente puedan ser, son bases alcanzables en nuestra propia era, e incluso, si así lo deseáramos, en nuestra propia generación.
Gracias por tomarte el tiempo de ver este sencillo trabajo y apoyar la labor que llevo a cabo en este canal. Si fue de tu beneplácito, te invito a que le des un me gusta, y si así lo deseas, te invito a que te suscribas. También te extiendo la invitación a visitar mis redes sociales, pues todo esto me ayuda y anima a continuar con esta labor, la de difundir la historia a veces no muy conocida de México y de todos los que conformamos el bloque de bellos países de habla hispana. Muchas gracias. Wow, como siempre, me fascinó este video. Creo que hay mucho que aprender, mucho que conocer. Hubo gente muy valiente, esos indígenas que se unieron. Ya es lo que hoy es México. Es muy cierto todo lo que tú planteas, es muy, muy cierto. Y como te digo, la unión hace la fuerza. Y yo creo que no puede haber un pueblo de habla hispana, por lo menos, que no tenga descendencia también indígena, descendencia también africana, porque pues traían esclavos africanos, entonces por X o Y motivo pues terminaban acá, y les tocaba adaptarse acá, vivir acá, tener sus hijos acá, y su descendencia está acá, en este país, por lo tanto son de acá, por lo que pues, así como hay afrocolombianos, hay afromexicanos, hay afrovenezolanos, hay afroargentinos, aunque tú mires y todos los veas blancos ojiverdes, hay afroargentinos. Los negros los desaparecieron de Argentina. Eso sí. De Argentina. Y los desaparecieron. En Brasil también hay afros. En todos lados por eso de Hispanoamérica hay afros. Sí. Porque pues, mal o bien, nos utilizaron siempre a nosotros de esclavos. Nosotros éramos los que traían siempre, por si acaso. En serio, es muy triste todo lo que le han hecho al pueblo africano y nadie habla sobre eso. Y todavía le siguen haciendo. Sí, porque al menos nosotros, bueno, no fuimos nosotros obviamente, sino nuestros antepasados se sublevaron, lucharon, pelearon hasta que se hicieron libres, ¿sí me entienden? Pero pues en África todavía no pasa eso en muchas partes, sí, que siguen bajo un yugo, bajo un mandato. Hay lugares incluso donde España sigue siendo el que rige ahí, y eso no debería ser así. África es todo un continente, y cómo es que cogieron un continente y lo desbarataron así y empezaron a coger a las personas nativas de ese continente como mercado, como si fuera mercancía, y a repartirlo por todos los lados del mundo. Y eso es lo que hace Europa. Sin pedir siquiera su opinión. O sea, fue como que necesitamos personas, vamos a África. Y eso no es así. ¿Por qué ser así? ¿Por qué son así? Porque siempre, y es que yo diría, es una minoría si al menos fuera un país. Yo digo, bueno, el país africano es un continente, José, al que han maltratado, al que han hecho de todo, un sinnúmero de cosas. En ese momento hay una guerra ahí, Francia. Siempre la ha habido. Buscando cómo Por apoderarse territorio. de unos territorios allá en África, ¿sí? Cosas que rechazamos rotundamente desde este canal, cosas que no estamos de acuerdo, no compartimos eso. Creo que el hombre nace y debe morir libre, ¿ya? Debe ser libre, ¿sí? Y no estar bajo el yugo de otras personas que se creen los amos de estas personas. ¿Ya? Eso es muy triste. Es muy triste, ¿ya? Ahí es cuando uno dice, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Ya? ¿Por qué permites todo esto? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, ¿sí? sigan pasando cosas como esta? Siguen pasando cosas como esta. Y en Colombia es Y todos nos quedamos callados, Sí. porque pues es África ahí. África. Cuando tú hablas de África, tú dices, son pobres, son niños desnutridos, son niños yo no sé qué, pero nadie se va como en el trasfondo. Hombre, ¿por qué tienen esa situación los del continente africano? ¿Por qué no hay comida en ese continente? ¿Por qué no hay tal cosa en ese continente? ¿Ellos siempre fueron así o eran un pueblo próspero, era un pueblo...? Pero ahí donde tú te vas a Europa. Es que los europeos... Son ricos. Pero ¿ya? a costa de los más débiles. De Siempre ha saquearse a sido los así. demás. Ellos lo primero que hicieron fue cogieron a África, y de África entonces nos hallaron a nosotros
Y bueno, ahora se vinieron donde nosotros y como nosotros los sacamos, entonces pum, pa' África vuelta. Son como ese bichito chupasangre que necesita chuparte. Sí, mano, eso da tristeza, dolor y al mismo tiempo da risa. La impotencia. ¿Risa? La risa. Eso no da risa. Da risa como la impotencia, a ti te da risa. La impotencia. La impotencia no bien se convierte como en risa de decir, hombre. La ironía más bien. Ay, yo no sé, pero es que es muy duro, o sea. Muy ya, fuerte. muy fuerte todo esto. Ya. En Colombia habemos más de 10 millones de negros. ¿Ya? Y es complejo, la situación siempre es compleja. Y no solo aquí, yo creo que en todas las partes del mundo es muy complejo el ser negro. Es complejo. Nosotros hace unos días atrás hicimos un video reaccionando a una canción donde pues decíamos que no estábamos de acuerdo con lo que se decía en esa canción porque sentíamos que ofendía a nuestra raza, ¿sí? Y hay muchos comentarios que nos han dicho que pues no era para nosotros, eso lo entendemos y lo dijimos en el video. Si ustedes se dieran la oportunidad de pronto de volverlo a ver, o los que ya lo vieron y lo vieron completo y hasta el final, sabe que lo dijimos, sabemos que no es para nosotros, pero duele. Las cosas que se dicen en ese video duelen, son muy fuertes y uno solo lo entiende cuando ha hecho parte de ese círculo vicioso. O cuando ha vivido cuando eso. tú vives el racismo cara a cara, lo vives, es cuando sientes, así no te estén diciendo esas palabras a ti, tú las escuchas y duelen, ¿sí? Así no sean para ti. Y otras personas nos dijeron que era que así se trataban, que eran cosas como de recocha, ¿sí? Pero No es recocha. yo creo que no es recocha porque el contexto en el que se hizo esta canción no era de recocha, no era de un amigo a otro amigo que digamos tú y yo hacerte una canción a ti, no era así. No es como que yo le diga a José, ay, mi negro, mi amor, mi morenito, mi chocolatico, mi chocorramito. Yo se lo estoy diciendo a él porque hay un vínculo, hay una cercanía y de pronto se lo digo de cariño. Pero que otra persona, ay, chocorramo, ay, negro, yo no sé qué, zapatos de policía. O sea, eso es algo que nunca me van a decir no me pueden venir a decir a mí que eso se lo dicen de cariño y tú se lo dirías a tu hijo o a tu mamá si fueran de ese, o sea, jamás. Entonces, nos dicen palabras como, eso no era para ustedes, se lo están tomando. No, es que somos una población, ¿sí? Y en el caso de México, si alguien se mete con un mexicano, se mete con todo México, ¿ya? Se mete con todo México. Entonces lo que tú dices, Lucy, es muy acertado. O sea, son cosas que uno no le pone cuidado a eso. En ese video, como se les dijo, es solo una opinión, es nuestra opinión y es válido dar las opiniones, somos libres de opinar y creo que siempre nos hemos caracterizado por ser totalmente lo más honestos posibles, ¿sí? Nosotros no podíamos reírnos y fingir que nos gustó todo lo que se dijo ahí porque no era cierto, simplemente dijimos de pronto no nos agradó esta parte. O sea, entendemos el fin de la canción, entendemos que la canción no iba dedicada para nosotros, que tampoco era para todo el pueblo puertorriqueño, lo sabemos, lo entendemos, somos conscientes de eso, como lo dijimos en ese video, se lo reafirmamos hoy. Ustedes también son libres de opinar lo que quieran y de decirnos lo que quieran porque pues son libres, pero pues queríamos que tomaran desde ese punto de vista, o sea, que se pongan en el lugar de nosotros, en el pellejo, como dicen, de la otra persona. Sí, así como cuando tú estás enamorado y una canción de amor te llega, o cuando estás despechado y una canción de despecho te llega al alma, todo eso y tú sientes que te lo están diciendo a ti y que todo lo que está escrito ahí te pasó a ti, así como sucede con eso, así mismo sucedió con esa canción.
al decir eso, nosotros no sentíamos que se lo estuviera diciendo a dos personas, sentíamos que nos los estaban diciendo a nosotros. todo un pueblo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han tratado así y nos han hecho cosas muy feas. Es muy duro, como les digo, ser una persona negra y aún O siendo indígena. indígena también. Es lo mismo. O sea, Es sufrimos muy duro. lo mismo, lo que somos los negros y los indígenas sufrimos casi igual de condiciones. Y si tú te fijas, los territorios de las poblaciones negras e indígenas siempre son los más abandonados. ¿Sí? Y es muy duro que entre nosotros mismos empecemos a tirarnos. No sé, esta persona, no es de resaltar, Lucy, que esta persona tiene un talento impresionante. Sí. O sea, no podemos decir Impresionante. que no tiene Ya. talento ni que es grosero. Me identifico con él, ¿ya? En que es una persona que reclama los derechos de su población y su pueblo y lo siente por las venas. O sea, lo que corre por sus venas es lo que se ve esa bandera, ¿sí? De México. Lo puedes tú palpar, lo puedes sentir en esta persona, Claro que sí, o sea, ¿ya? Y eso es excelente, eso me encanta. Pero sí hay que tener un poco de cuidado, más cuando uno es figura pública, una persona que tiene casi 700, 800 seguidores así, 800,000 seguidores, es mucho lo que influye, ¿sí? Y estas cosas, de pronto, a uno les hace bien, les hace risa, pero hay otros que lloran, sufren con todas estas cosas. bueno, espero y les haya gustado mucho este video, se hayan quedado hasta este punto, hayan podido oír nuestra reflexión. Igual estamos abiertos a todas sus opiniones, por eso comenten mucho este video, vamos a estar súper atentos. Recuerden que ustedes son parte de nuestra familia y en una familia no todos pensamos igual, no todos nos identificamos con lo mismo, ¿sí? Entonces es válido tener distintas opiniones y ustedes pueden escribirnos y decirnos lo que opinan y lo que ustedes sienten, que es algo muy chévere también. Sí. Y bueno, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, también que apoyen a este canal de Yolo Camotes, que es un excelente investigador, es una persona que la da toda. Y nada, si pueden compartir el video, les agradecemos mucho. Chao. Chao.